Hola, ¿cómo están? En más de 80 universidades de los Estados Unidos, el Departamento de Estado ha modificado el estatus legal de estudiantes internacionales y también de docentes, muchos de ellos recién graduados, bajo estrictas vigilancias por apoyar la causa palestina. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Hoy vamos a analizar en el mapa Estados Unidos, persecución a estudiantes pro-Palestina. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos claves para entender todo este panorama. Donald Trump contra el pro-palestinismo. Vamos a desplegar nuestro mapa, vamos a identificar con los colores de su bandera a Estados Unidos. En la imagen, el presidente Donald Trump, que ordenó embajadas de Estados Unidos a detener la programación de citas para categorías F, M, A, G, correspondiente a las visas estadounidenses y visitantes de intercambio. Además de la revisión exhaustiva, escúchase bien, de sus redes sociales. Esto para descartar cualquier vínculo con actividades pro-palestinas, lo que Estados Unidos ha calificado como actividades terroristas. Estas acciones podrían provocar retrasos severos y afectar inclusive el desarrollo normal del calendario universitario. Las medidas también conllevan la revocación de visas y amenazas de deportación a estudiantes y también docentes que se manifiesten públicamente en apoyo al pueblo palestino y la cancelación de los fondos federales, de los cuales ya ha suspendido cerca de $9,000 millones en financiamiento. Una de las universidades más golpeadas, la de Harvard. A la Universidad de Columbia, con más de $400 millones, alegando que no aborda el auge del antisemitismo en el campus. A la Universidad Cornell se le congeló más de $5,000 millones. La Universidad de Brown, $510,000 millones. La Universidad de Pensilvania, un recorte de $175 millones. El Departamento de Educación también envió cartas a 60 facultades, muy mal escritas, por cierto, y universidades advirtiéndoles que son investigadas por acusaciones de antisemitismo. Con estas medidas, el gobierno pretende presionar a la universidad para que controlen las críticas contra las políticas que imprime el régimen sionista de Israel. Sumemos más datos en nuestro mapa. Estas políticas no son las primeras que se aplican en Estados Unidos. En su primer mandato, también el de Donald Trump, en el 2017-2021, implementó una serie de medidas dirigidas a estudiantes y actividades pro-palestinas, las cuales englobaban vigilancia en los campus universitarios, monitoreo de protestas, eventos, recopilación de datos, todo tipo de información para poder identificar a estos estudiantes y docentes. Todo el objetivo contra las actividades pro-Palestina. Incluso Trump y su administración acusaron públicamente a varias casas de estudio superior de estar emprendiendo un adoctrinamiento marxista o liberal radical, como lo califican, atacando especialmente a las ciencias sociales, a las de humanidades y los departamentos de estudio raciales o de género, lo que ha contribuido también a generar un ambiente hostil hacia ellos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Desde Chile nos acompaña un experto, Pablo Jofré Leal, quien es además periodista, analista internacional y escritor, experto en toda esta temática que tiene que ver también con Oriente Medio. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias, Pablo. Un gran abrazo. Pablo Jofré, ¿llama o no llama la atención la aplicación de estas leyes? Primero, Estados Unidos se escuda con la 1798 que declara enemigos extranjeros a los migrantes, pero ahora apunta a esta su ley, la de 1952, una ley de migración que ahora justifica para quitar los visados a estudiantes y docentes que apoyen la causa pro-palestina. ¿Es un tema de nacionalismo? ¿Es un tema de proteccionismo? ¿Es un tema de servilismo? ¿Cómo lo calificamos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que hay principalmente, Paola, es un tema ideológico, un tema ideológico que está cubierto por elementos de antisemitismo o de supuesto antisemitismo y combate a él, de migración, de elementos de peligrosidad para la seguridad de Estados Unidos, elementos de temor al pensamiento crítico, a la libre enseñanza, a la diversidad. Por tanto, hay un concepto ideológico, una visión de mundo en la cual todo lo que represente diversidad en pensamiento, en cultura, en idiomas, en colores, ¿no? Cuestión racial también, religioso. Se hablaba, por ejemplo, y en la primera administración de Donald Trump,
se especificó la necesidad de limitar las visas para musulmanes y en algún momento impedir el ingreso de musulmanes. Es decir, todo esto tiene que ver con un régimen que ha hecho de el totalitarismo, lo antidemocrático, la coacción a la libertad de expresión, la coacción en un país que se jacta de ser libre pensador, de libertad económica, de libertad en todos los ámbitos, y lo que hemos visto es que lisa y llanamente no solo es proteccionista en lo económico, es proteccionista en lo político, en lo ideológico, en lo cultural, en la diversidad, en lo racial. Es decir, en un momento dado este país, que se suponía que representaba cierto faro para algunos sectores, ha devenido simplemente en un régimen totalitario, antidemocrático, islamófobo, absolutamente contrario a la diversidad, absolutamente contrario al pensamiento crítico, al pensamiento libre, y más bien imponer una ideología totalitaria afincada absolutamente en cierto destino manifiesto. Y por eso la semejanza, la similitud y la protección que le otorga a una ideología de características similares como es el sionismo. De allí la simbiosis entre Estados Unidos e Israel. Son exactamente lo mismo en virtud de lo que aspiran, de lo que quieren, de lo que proyectan, de ver a todo el mundo como enemigo, y por tanto el antisemitismo que se ha esgrimido como argumento es lisa y llanamente una excusa de elementos globales mucho más profundos que tienen que ver con estos ataques a los estudiantes, a los docentes, a los extranjeros, a todo lo que huela a diversidad. En medio de estos escenarios profundos que nos hablas, Pablo Jofré, también identificamos que hay una vulneración flagrante a su propia enmienda constitucional. Nos decías la libertad de expresión, escudada, maquillada también por una administración de Estados Unidos como la de Donald Trump, que ataca directamente a estas casas de estudios superiores. Pero podría generar un efecto contrario, como lo hace con su política económica. Bien reseñas este ejemplo. Las universidades se han levantado. Los propios rectores, por ejemplo, de esta prestigiosa universidad como es la de Harvard, decía, seguiremos teniendo estudiantes extranjeros, porque así debe de ser. En un último discurso también en medio de las graduaciones que hacían cientos de universitarios de todas las latitudes del mundo. ¿No tiene miedo Trump? Es la gran pregunta, de que esto se convierta en un efecto boomerang para su propia administración. ¿O a qué se está enfrentando? ¿Qué es lo que intenta romper, fracturar, provocar? ¿Cómo definirlo? En general, Paola, los megalómanos, los mitómanos, los que tienen ínfulas de grandeza, los que creen que son el rey sol en versión siglo XXI, suelen hacer este tipo de acciones, de tener estas conductas. Donald Trump, indudablemente, en su segundo mandato ha catalizado aún más, ha dinamizado aún más lo que le vimos en el primer mandato. Es un personaje desbocado, es un caballo desbocado, es una locomotora sin freno, pero que también tiene algunos momentos de lucidez, y que lo hemos visto en el tema económico, por ejemplo, de establecer aranceles, alzas de aranceles en una forma desbocada, y posteriormente, cuando recibe algún tipo de crítica de su propio núcleo de hierro o de aquellos que han sido sus colaboradores, trata de echar marcha atrás, pero sin parecer que está echando marcha atrás en una manera de derrota, ¿no? Lo hemos visto con Europa, lo hemos visto incluso con China, de establecer aranceles superlativos y finalmente terminar bajándolos o discutiendo o diciendo que en 90 días más. Esto igualmente repercute en la economía norteamericana, repercute en sus propios colaboradores, uno de ellos que ha renunciado indudablemente porque siendo un multimillonario como Elon Musk, termina renunciando por diversas circunstancias, afectado en su economía, en su riqueza, en su patrimonio, afectado también en virtud de estas acusaciones de drogadicción que afectan a ciertos colaboradores de antisemitismo absoluto, porque son aquellos que atacan al pueblo palestino los antisemitas, no es al contrario. Y si tú a esto le sumas el tema académico, docente, estudiantil, indudablemente es un efecto boomerang, no solo por las cifras involucradas. La India tiene más de 330.000 estudiantes, China se acerca a los 300.000, Corea del Sur una cifra similar. Hay más de 1 millón de estudiantes extranjeros en Estados Unidos que, según los propios estudios que hacen instituciones como es la Asociación de Educadores Internacionales,
dicen que esos estudiantes extranjeros, ese millón de estudiantes extranjeros, aportaron el año 2024 a las arcas de Estados Unidos 44.000 millones de dólares. Pero a eso súmale, porque hay pago de matrícula, cuotas, alojamiento, transporte, compras, gastos, se dinamizan las economías locales de aquellas instituciones que están siendo afectadas. Columbia, Harvard, cualquiera de ellas tienen un círculo de beneficios derivados de los estudiantes extranjeros. Es decir, cuando tú acusas de antisemitismo, cuando acusas además que las cátedras no pueden establecer ideologías que vayan en la no promoción de valores estadounidenses, ¿no? Como dice la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. O sea, aquí hay claramente una especie de macartismo, versión siglo XXI, que se está estableciendo y que va a tener efectos muy duros, no solo en la amenaza a la libertad académica, no solo en un impacto en la enseñanza, porque gran parte de esos estudiantes los que estudian son carreras tecnológicas de ciencia avanzada, que le aportan a la economía norteamericana, le aportan a la industria, a la tecnología, al desarrollo norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Como dice la vocera y el propio Trump, solo carpinteros, solo plomeros, con la importancia que tienen esas carreras técnicas, esas vocaciones, esos oficios, pero indudablemente un país en el siglo XXI que quiere seguir teniendo alguna presencia internacional de renombre y de importancia, requiere tecnología avanzada, requiere avanzar en inteligencia artificial, requiere avanzar en materias de transporte, de energía. Y si esto no se hace, indudablemente ese país que pretende a través de una visión ideológica suprimir, cancelar a otro, va a tener efectos en su economía y eso es lo que más le duele a los norteamericanos, indudablemente. Ahí estaba, rememorando también nuestro invitado, al senador Joseph McCarthy, de los años 50, aquel que elaboraba listas, que desacreditaba a los comunistas, que los perseguía. Parece que Donald Trump está reeditando estas viejas políticas, que además están muy marcadas de xenofobia. Gracias, Pablo Jofré, como siempre, por ayudarnos a entender qué hay detrás de toda esta política exterior, de todo este movimiento que maneja la administración de Donald Trump, que está dirigida contra migrantes latinoamericanos y también contra estudiantes y docentes que apoyan la causa palestina, en medio, por supuesto, de los intereses geopolíticos que allí se ciernen. Marquemos nosotros una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Al volver, más análisis. Esta vez a través de la red social de TikTok está circulando este vídeo donde se aprecia cómo cientos de personas en Massachusetts protestaban por la detención de Rumeska Öztürk, sí, la que ven en su pantalla. Esta es una estudiante turca de 30 años que cursa un doctorado en la Universidad de Tufts. Los manifestantes pedían la liberación portando carteles que decían "libérenla". Rumeska, la cual fue arrestada por agentes del ICE en Luisiana, después de haber escrito un artículo criticando a Israel. El juez federal de Sessions, que le otorgó la libertad tras 6 semanas de haber sido detenida, consideró que este caso levantaba muchas dudas, todas ellas vinculadas a la primera enmienda sobre la libertad de expresión y al debido proceso. Los abogados del estudiante afirman que no supieron de ella por más de 24 horas después de su detención registrada en esta localidad de Somerville. Así se la llevaron, esposada, sin mediar media palabra por ello. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Un juez federal en Boston ha emitido una orden para bloquear el intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de evitar el ingreso de nuevos estudiantes extranjeros a las universidades, entre ellas la de Harvard. Este fallo representa una victoria temporal para el recinto universitario en medio de una guerra abierta librada por la administración republicana contra esta casa de estudios superiores, al que Trump acusa de incitar actos terroristas y antisemitas. Esta decisión judicial se produce el
mismo día en el que fue justamente por ello nuestra imagen, la graduación de miles de estudiantes universitarios, en solidaridad también con los estudiantes extranjeros que han llevado flores blancas a la ceremonia. Muchos de sus compañeros están detenidos. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña desde Estados Unidos vía telefónica Lisbeth Meléndez, analista internacional, experta en política de Estados Unidos, digo con precisión. Hola Lisbeth, gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenida a Telesur. Gracias. Lisbeth, este fallo que determina la justicia federal para frenar de alguna manera, como dice, o dictamina la sentencia de manera temporal la pérdida de visados a aquellos estudiantes, inclusive docentes en las universidades de Estados Unidos que están apoyando la causa palestina o que son críticos a las inversiones que hace el régimen de Israel a estas casas de estudios superiores. Este es un enfrentamiento de la administración de Trump a la justicia porque hace caso omiso también a estos dictámenes judiciales. ¿A qué escenario se enfrenta Estados Unidos con esto? Bueno, esto es una carta abierta al amor, a la xenofobia, al yingoísmo, este deseo de una purificación de la población estadounidense. Lo tenemos que ver todo como es, ¿no? El hecho de establecer estas reglas para evitar el registro de estudiantes extranjeros, no solamente eso, pero remover las visas ya otorgadas en personas que están a punto de graduarse, que están a punto de obtener su doctorado, simple y sencillamente los han puesto en alto y les han dicho que no se les va a revisar, que no se les va a renovar las visas a menos que ellos no estudien sus redes sociales, que no vean nada que sea antisemítico. Es como si el gobierno de Netanyahu estaría dictando las pólizas de inmigración para aquellas personas opuestas al genocidio cual está efectuando el gobierno de Israel contra el palestino y que han estado haciendo por muchos años. Esto es ¿cómo decirte? La preocupación más grande que tiene el pueblo estadounidense en estos momentos, aquellos de muchos que están en contra de este tipo de regulación, te dice que ellos entienden la separación entre el antisemitismo y las acciones del gobierno israelí, entendiendo que muchas personas de origen judío quieren una resolución en paz y él simple y sencillamente está utilizando el antisemitismo como una excusa para purificar la población de los Estados Unidos. Lisbeth, y en medio de esto que no deja de ser interesante esta puntualización de una narrativa que ya no le funciona a un Israel que ha quedado absolutamente aislada con este antisemitismo. Quiero compartirte nuestra leyenda para analizar también este otro escenario, o en realidad diría yo, este otro jugador en nuestro mapa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sentenciaba esto en unas recientes declaraciones cuando se le consultaba si más estudiantes iban a perder sus visados por apoyar la causa palestina. Él decía, cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos, así los calificaba, le retiro la visa. Espero que en algún momento se acaben porque nos hemos librado de un montón de ellos. Lisbeth, ¿quién es Marco Rubio? Sabemos que cumple la función de secretario de Estado de los Estados Unidos. Tiene declaraciones similares hacia los migrantes latinoamericanos cuando aplica esta ley, la de 1798. Esta ley, la de 1952, la ley de inmigración estadounidense, es el justificativo perfecto para arremeter con lo que tú dices, enmarcado en xenofobia. La gran pregunta es, ¿por qué? Bueno, Marco Rubio es un caso interesante porque hasta muy recientemente fue una persona pro inmigrante. Él en su familia inmigra de Cuba, se benefició de tierra seca, tocó de tierra seca, lo cual quiere decir que su familia se convirtieron en ciudadanos casi inmediatamente. Fue parte del grupo de SES que negoció
unas nuevas leyes de inmigración donde tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano estaban de acuerdo en cómo proceder hacia el futuro. Se elige el presidente Trump. Acuérdate que durante las elecciones y durante las preliminarias y las primarias del Partido Republicano, Marco Rubio estaba en contra de Trump, lo llamó lunático a él. Y entonces su sed por poder lo ha llevado en estos momentos a establecer un tipo de política cual nos ha dejado a nosotros, el resto de latinos que contábamos como él, quizás como hasta un semialiado en el Senado, a dudar su rectitud, su ética, en realidad su inteligencia, porque ha preferido obtener poder, a obtener fama de mal nombre, en vez de defender a aquellas personas que representan no solamente sus ancestros, pero a otros que lo han llamado a él aliado en el pasado. Es difícil saber qué relación tiene con no Donald Trump, con Stephen Miller, que es la persona que en realidad está llevando y manejando estas políticas de migración en los Estados Unidos. Tanto Miller como otros en la administración son personas totalmente pro-israelíes y ven el sentimiento antimusulmano, antiárabe, como armas de poder cual pueden explotar dada la falta de educación y la falta de conocimiento sobre las comunidades árabes en los Estados Unidos, y han escogido el pueblo de Palestina como la base principal desatada a los conflictos con Israel. Ahora, Lisbeth, en medio de todo esto, vayamos a ver un escenario quizás más hacia el futuro. Si Donald Trump decide cumplir con su amenaza, impedir el ingreso de estudiantes extranjeros a estas universidades de Estados Unidos, pues estos estudiantes, digo con precisión, no van a dejar de estudiar. Tal vez Hong Kong podría ser un buen nicho para generar quizás futuros nuevos estudiantes extranjeros, otros países, quizás América Latina. ¿Está pensando en esto la administración de Trump? ¿Está midiendo ese impacto? No lo mira, y lo irónico de todo esto es que la mayoría de los avances tecnológicos en este país han sido creados por personas inmigrantes. Por ejemplo, hasta hace 2 o 3 días su mejor amigo Elon Musk se benefició sobre las visas estudiantiles al venir de Sudáfrica, y que ha creado Tesla, cual él estaba tratando de vender sus carros en el patio de la Casa Blanca. Estás hablando sobre los creadores de Apple, no solamente Bill Gates, pero otros de los creadores de Microsoft, aquellos que están en estos momentos inmersos en la inteligencia artificial, son todas personas inmigrantes, y lo que él está haciendo es, como mencionaba tu invitado anterior, es dando la capacidad de los Estados Unidos para avanzar en la economía moderna a las manos de otros, porque como tú dices, esos estudiantes no van a dejar de estudiar, no van a dejar de investigar, no van a dejar de crear, y lo que arriesga a los Estados Unidos es simple y sencillamente perder ese poco filo que tenían en el pasado sobre la tecnología y las ciencias avanzadas, simple y sencillamente para embobar a un pueblo y hacerlo sumiso a una dictadura, a una ¿cómo decirte?, tecnocracia que en realidad no compite con los avances mundiales. Un punto clave, el que marca nuestra invitada Lisbeth Meléndez en torno a este tema que ha marcado, por supuesto, hoy el análisis en el mapa. Gracias, Lisbeth, por compartir tu tiempo con nuestros televidentes. Nosotros vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Libertad de expresión. Las críticas al accionar de la administración de Trump abren nuevamente ese debate sobre el derecho a la libertad de expresión en los Estados Unidos. ¿Desde cuándo criticar la opresión es un crimen? ¿Desde cuándo denunciar un genocidio se ha convertido en una causa para ser encarcelado? Esto solo demuestra el beneplácito de la administración de Trump hacia el sionismo de Israel. A eso responde su amparo a un genocidio al pueblo gazatí. 2. Estrategia
estrategia maquillada de nacionalismo, proteccionismo, Trump arremete contra migrantes y por eso apunta también a estudiantes extranjeros, violando sus derechos civiles y hasta la propia enmienda constitucional estadounidense, que debería proteger la libertad de expresión, apuntando como enemigos a su seguridad y la política exterior, amparándose en esa ley de inmigración de 1952, a quienes apoyan a Palestina o critiquen al régimen de Israel bajo esa falsa narrativa de antisemitismo. 3. Justicia. Varios estudiantes y profesores de universidades en los Estados Unidos siguen siendo detenidos, incluyendo aquellos con visas y residencia legal, lo que devela que no es un caso estrictamente migratorio ni legal, sino un enfrentamiento a los que piensan distinto y no se someten a sus directrices. La justicia federal ha logrado frenar en más de una ocasión su política migratoria xenófoba, pero la mayoría ha sido ignorada por el mandatario, atreviéndose a pasar inclusive por encima de la ley. Todos estos universitarios van a migrar a otras universidades en el mundo y esto puede convertirse en un efecto boomerang para su propia estrategia xenófoba migratoria que implementa la administración del republicano Donald Trump desde la Casa Blanca. Soy Paula Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.